Hola, mi nombre es Alfonso Riesgo y veremos la transferencia de calor. La transferencia de calor ha estado presente desde la creación del propio universo. La vida misma necesita de la transferencia de calor. Desde los primeros organismos había una necesidad de regular su temperatura con el medio. En este caso, el organismo necesitaba transferir calor. Bastantes siglos después, aparece un pequeño homínido. De la familia de los primates, ser humano se caracteriza por no tener un pelaje abundante para protegerse de las inclemencias del medio. Entonces, la transferencia de calor cumple un rol fundamental. Cuando el hombre descubre el fuego, o un ropaje adecuado para las diferentes condiciones climáticas, inicia este proceso de mejorar nuestro confort térmico como especie. Sin embargo, la ciencia, la transferencia de calor, inicia con las primeras máquinas térmicas. Un estudioso de estas máquinas térmicas fue Carnot. Quien sentó las bases para el enunciado de la segunda ley. Así es, la primera ley en enunciarse fue la segunda ley. La segunda ley que se enunció es la primera ley. La tercera ley que se enunció es tan básica que pasó a llamarse ley cero, y la cuarta ley en enunciarse es la tercera ley de la termodinámica. Bienvenidos al mundo de la ingeniería. Esto tiene perfecto sentido, ya que las ciencias de la energía son ciencias fenomenológicas. Se encargan de describir los fenómenos en los cuales ocurren estos cambios o transformaciones. Para mala suerte de Carnot, basó sus estudios en la teoría del calórico. La cual postulaba que el calor era un fluido, en este caso incoloro, inodoro, insípido, el cual poseían las sustancias. De esta teoría todavía tenemos remanentes y hemos heredado algunos términos. Por ejemplo, líquido saturado. Era cuando se creía que si un líquido seguía recibiendo más calórico, se saturaba y el cambio de fase lo transformaba en otra sustancia. El término vapor saturado, etcétera, etcétera. De hecho, la propia transferencia de calor da a entender que es la transferencia de un fluido como el calórico. Es un término que hemos heredado. El término correcto sería transferencia de energía térmica. Sin embargo, cuando hablamos de transferencia de calor, sabemos que nos referimos a la transferencia de la energía térmica y no de un fluido, como en este caso es el calórico. Tiempo después, aparece un joven Joule en escena. Joule estaba en contra de la teoría del calórico. En este caso, él realizó experimentos meticulosos. Él estaba más interesado en trabajar con la corriente eléctrica.
Sin embargo, él veía un efecto muy particular. La eficiencia de sus baterías era menor, y era donde se cuestionó si esto se debía a la conversión de la energía eléctrica en energía térmica. Y con esto tenemos el famoso efecto Joule, donde en efecto la energía térmica va a ser igual a la intensidad de corriente por el voltaje por el tiempo. Joule también realizó otros experimentos. En uno de ellos tenía un depósito de agua, en el cual él pone unas paletas de agitación. Estas paletas van unidas a diferentes pesos. Por lo tanto, Joule sabe cuánta energía mecánica posee el sistema dependiendo del peso y dependiendo en este caso de la altura que tenga. Lo que hace Joule es medir con un termómetro el incremento de la energía térmica que va a tener nuestro sistema, demostrando que, en este caso, la energía mecánica se puede transformar en energía térmica. Un personaje interesado en los experimentos de Joule es Lord Kelvin. Su nombre original era William Thomson. Sin embargo, cuando eres William Thomson te puedes llamar como quieras. Un dato curioso es que cuando Lord Kelvin fallece, lo entierran junto al mismísimo Sir Isaac Newton. Por eso les digo, cuando eres William Thomson te puedes llamar como quieras. Lord Kelvin empata los estudios de Joule y los de Carnot y descubre que calor y trabajo son intercambiables. Sin embargo, también descubre que, si bien todo el trabajo mecánico puede ser convertido a calor, en este caso el trabajo eléctrico puede ser convertido al 100% en calor en una resistencia eléctrica, no todo el calor puede ser convertido en trabajo. Y una parte del calor debe ser disipada. Otro personaje contemporáneo que tomó las ideas de Carnot fue Clausius. El cual vio en la lógica matemática de Carnot y en sus principios que se mantienen aún a pesar de estar basados en la teoría del calórico, encuentra una propiedad de estado: la entropía. La cual, para fines prácticos en nuestro caso, simplemente rige si un proceso es reversible, si el cambio de entropía es cero, es posible, si la entropía en el sistema y los alrededores aumenta, o es imposible si la suma del cambio de entropía tanto en el sistema como en los alrededores disminuye. En este caso nos está dando pie a los procesos que tienen que ver con la transferencia de calor. Otra consideración importante es que de los trabajos de Joule y Lord Kelvin tenemos el efecto
Joule Thomson. O Joule Kelvin, aunque es más conocido como el efecto Joule Thomson, en el cual si tenemos una expansión, por ejemplo, en un tubo capilar o en una válvula de estrangulamiento, nuestro fluido cambiará de temperatura. Este efecto es muy utilizado en sistemas de refrigeración. Gracias a estos estudios y otros más, es donde la teoría del calórico deja de tener importancia y pasamos a la teoría cinética, en la cual nuestro sistema macroscópico depende de los movimientos de todas las interacciones moleculares que se dan. Con estas bases, ahora sí podemos definir bien las leyes de la termodinámica y cómo están relacionadas con la transferencia de calor. La ley cero nos dice que si un sistema A está en equilibrio con un sistema B y nuestro sistema B a la vez está en equilibrio con un sistema C, A y C se encuentran en equilibrio. Pudiera parecer algo básico, pudiera parecer algo que no tiene relevancia, pero podemos cambiar el sistema B por un termómetro, lo cual traduciría la ley cero como la temperatura tiene sentido. Es decir, podemos medir la temperatura y por lo tanto podemos tener una propiedad de estado en ella. La primera ley son las buenas noticias. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma de una forma a otra. En este caso nos sirve para hacer balances. Si algo se conserva, algo puede ser balanceado. La primera ley es una base para la transferencia de calor. De ninguna manera podemos transferir más calor de un sistema. No podemos crear energía. Tampoco podemos destruir esta energía. Entonces, si nosotros al momento de operar en transferencia de calor nos aparece o desaparece energía de la nada, sabemos que nuestro planteamiento no está considerando algunas cuestiones. La segunda ley nos dice algo muy intuitivo. No es en vano que haya sido descubierta tiempo atrás. Evidentemente hizo falta de más estudios y trabajos para poder cimentar los resultados de Carnot, los resultados teóricos. Pero tiene dos enunciados principalmente que son bien conocidos. El enunciado de Kelvin-Planck, el cual nos dice que no hay máquina térmica que opere en un ciclo termodinámico que solamente reciba calor de una fuente a alta temperatura y produzca únicamente trabajo. Es decir, no existe una máquina térmica 100% eficiente. Siempre tenemos que desechar una cantidad de calor. Esa cantidad de calor va a estar determinada por el principio de Carnot. O, en pocas palabras, la máquina más eficiente va a ser la máquina reversible o máquina de Carnot. El segundo enunciado es el propuesto por Clausius y nos dice algo todavía más evidente. Si bien estos enunciados son equiparables, lo que nos dice el enunciado Clausius es: no existe máquina térmica que opere en un ciclo cuyo único propósito sea transferir calor de una fuente a baja temperatura y llevarlo a una fuente de alta temperatura.
lo que sabemos de manera intuitiva. No es posible transferir calor de algo a baja temperatura a alta temperatura sin alimentar trabajo. En este caso es como operan los refrigeradores o los sistemas de refrigeración o bombas de calor. Por último, la tercera ley nos dice algo básico que también va relacionado con la transferencia de calor. En este caso, la tercera ley nos dice: existe una temperatura tan baja que no hay manera de llegar a ella a través de un número finito de pasos. En pocas palabras, existe un cero absoluto y no podemos llegar a él. Si se fija, todas estas leyes van relacionadas con la transferencia de calor. Ahora veremos las diferencias entre termodinámica y transferencia de calor. Antes de continuar, es indispensable definir la diferencia entre calor y temperatura. La temperatura es una propiedad de estado del sistema y tiene que ver con la energía interna. Como ya vimos, los cuerpos están hechos de moléculas. En nuestro caso, nuestro sistema va a estar compuesto por estas pequeñas moléculas. Las moléculas pueden tener una energía cinética. En este caso pueden tener diferentes interacciones entre ellas, algunas electrostáticas, pueden tener interacciones con los electrones, puede haber una infinidad de consideraciones dentro de estas moléculas, dentro de nuestro sistema. Por eso la termodinámica nos ayuda. La ley cero nos dice: si yo pongo un termómetro aquí, el termómetro va a cambiar. Si estamos utilizando un termómetro de mercurio, aprovechamos la propiedad de dilatación que va a tener debido a la temperatura. Esta temperatura depende, es una función que depende de la energía cinética promedio que puedan tener todas estas moléculas. No nos importa si hay moléculas más rápidas, no nos importa si hay moléculas más lentas. En nuestro caso, la temperatura va a ser una medida, va a ser proporcional a esta energía cinética promedio molecular. El calor, por otro lado, es un mecanismo de transferencia. ¿De qué? De energía térmica. ¿Y a qué se debe este mecanismo de transferencia de energía térmica? A la diferencia de temperaturas. En este caso, un cuerpo va a tener temperatura. No se puede llegar al cero absoluto para un sistema macroscópico. Sin embargo, si todo el cuerpo tiene una temperatura igual, no hay una transferencia de calor neta. Esto no quiere decir que las moléculas, en este caso, no van a tener transferencia en su energía cinética. Pero si está a la misma temperatura el sistema a nivel macroscópico, significa que esta energía cinética promedio se va a mantener. Y por tanto no vamos a tener una transferencia de calor neta. Sí hay transferencia en la energía cinética interna, pero al ser de una velocidad promedio, en nuestro caso, no va a haber
esa transferencia de calor. Ya desde aquí podemos ver una de las principales diferencias entre la termodinámica y la transferencia de calor. Mientras que la termodinámica se encarga del estudio de los estados de equilibrio, la transferencia de calor se encarga de estudiar estados donde no hay equilibrio. Para la termodinámica es suficiente decir que un cuerpo está a 30 grados centígrados. Esto significa que parte que tomemos del sistema, parte que va a estar a 30 grados centígrados. En transferencia de calor, si eso pasara, no habría transferencia de calor. Por lo tanto, tiene que haber una diferencia de temperaturas. Si nosotros decimos que una pared está a 30 grados centígrados, no nos basta para saber en qué sentido, en qué dirección y con qué velocidad se transferirá el calor. Veamos un ejemplo. Usted tiene un sistema que posee 188.5 kilojoules de energía, el cual está rodeado en sus alrededores por aproximadamente 37.580 kilojoules. ¿Qué va a pasar en nuestro sistema? Por favor, pause el video y analícelo. Muy bien. Ahora, ¿cambiaría en algo si yo le dijera que su sistema es una preciosa taza de café a 90 grados centígrados y los alrededores es un cuarto que se encuentra aproximadamente a 27 grados centígrados? Por la segunda ley sabemos que esta energía, aunque tenga una mayor cantidad, no se va a dirigir a nuestro sistema a 90 grados centígrados. La segunda ley es de lo que nos habla, que la energía tiene una calidad y dirección de transferencia. Y que esta siempre es hacia una energía más degradada o de menor calidad. En nuestro caso, estamos perdiendo la energía de nuestra taza de café a 90 grados centígrados hacia los alrededores a 27 grados centígrados. Y esta energía no la podemos recuperar. Ahí es donde entra la entropía. La entropía va a ser esa distribución de probabilidad en la cual nosotros ya no podemos recuperar ese calor. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Calentar nuevamente nuestro café. No podemos tomar mayor temperatura de 27 grados centígrados, tomar esta energía sin gastar más energía, sin aumentar la entropía del universo. Esa es la importancia de la segunda ley. Pero, es más, resolvamos este problema de una manera apropiada. Muy bien, tenemos un cuarto de dimensiones de 3 por 6 por 10.
150 metros cúbicos de aire, aproximadamente 300 Kelvin. Y tenemos medio litro de café a 90 grados centígrados. Podemos aproximar las propiedades del café con el agua a esa temperatura. Muy bien. ¿Qué se necesitaría para poder resolver este problema? Pause el video, analícelo y dígame qué datos le faltan. Muy bien, en este caso estamos de acuerdo en que nos faltan algunas propiedades. Vamos a definirlas para analizar los diferentes sistemas que vamos a tener en la asignatura de transferencia de calor. Entonces, de termodinámica debemos de recordar lo que es el calor específico. El calor específico está definido como la cantidad de energía que es necesaria suministrar a un sistema para que aumente en un grado centígrado o Kelvin su temperatura por unidad de masa. Lo representamos con la letra C. Entonces es la unidad de energía necesaria para elevar una masa en un grado centígrado o Kelvin, dado que son correspondientes. Por ejemplo, 0 grados centígrados corresponde a 273 Kelvin. 1 grado centígrado corresponde a 274 kelvins. En ambos casos la diferencia va a ser de 1. Por lo tanto, esta C es equivalente sea en grados centígrados o sea en kelvins. Ahora, sabemos que la cantidad de calor que hay que suministrar va a depender, en este caso, tanto de la sustancia como de cómo se lleva a cabo el proceso. Teníamos dos de interés particular. A presión constante, el calor específico es exactamente igual. La cantidad de energía que tenemos que agregar para elevar 1 kilogramo, 1 Kelvin o en 1 grado centígrado, pero a presión constante y a volumen constante. En todos los gases, estos calores específicos van a depender tanto de la presión como de la temperatura. Pero en termodinámica recordamos que para gases ideales únicamente dependen de la temperatura. Nosotros sabemos que el calor específico a presión constante siempre va a ser mayor que el calor específico a volumen constante para un gas. ¿Por qué? Muy bien, en este caso, porque el calor específico a presión constante involucra un proceso de expansión, un trabajo que tiene que hacer el fluido para expandirse, y ese trabajo, según la primera ley de la termodinámica, tiene que salir de algún lugar. En este caso, es la energía requerida extra. Para gases ideales, el calor específico a presión constante menos el calor específico a volumen constante es igual a la constante, en este caso, del gas. O por unidad molar, en la R universal de los gases. ¿Cuál es la importancia del calor específico? En este caso, cuando estamos hablando de transferencia de calor, ciertamente nos interesa saber cuánta energía térmica debemos de transferir o cuánta energía de cualquier tipo debemos de transferir para lograr
un incremento de la temperatura en nuestro sistema. Hay que recordar que para un fluido incompresible, es decir, aquellos que no cambian su densidad o su volumen específico, el calor específico a presión constante es igual al calor específico a volumen constante, y por eso normalmente podemos agruparlos como calor específico simplemente. Una consideración es que para el fluido incompresible normalmente consideramos a cualquier fluido que varíe menos del 5% su densidad o su volumen específico en este caso. Muy bien, ya tenemos una de las propiedades. De termodinámica sabemos que los calores específicos dependen de la temperatura, pero podemos hacer una aproximación cuando la diferencia no es muy grande. Para este ejemplo, calor específico del agua es de 4.18 kilojoules kilogramo Kelvin a 27 grados centígrados y 4.20 kilojoules por kilogramo grado Kelvin a 90 grados centígrados. En este caso sabemos que definitivamente nuestro café no se va a enfriar por debajo de los 27 grados centígrados ni va a aumentar su temperatura a 90 grados centígrados. Entonces podemos suponer tranquilamente una capacidad o un calor específico de 4.19 kilojoules kilogramo grado centígrado. Entonces, primera ley. El cambio de energía en mi sistema va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque si recordamos el sistema, ninguna energía estaba entrando o saliendo, solamente teníamos la masa de aire y nuestra taza, o nuestro café en este caso. ¿A qué tiene que ser igual esto? A la masa del agua, que habíamos quedado que era medio litro, es decir, medio kilo, por su calor específico, dado que es una sustancia incompresible en este caso, da igual si es a presión o a volumen constante, por la temperatura que tendrá al final menos la temperatura inicial. La temperatura inicial era de 90 grados centígrados más la masa del aire. En este caso vamos a considerar la densidad del aire como 1.2 kilogramos por cada metro cúbico. Teníamos 150 metros cúbicos de aire. Por lo tanto tendremos 1.2 por 150, 175.5 kilogramos. 175.5 kilogramos. En este caso vamos a considerar el calor específico del aire como
1 kJ por kilogramo grado Kelvin, por la temperatura que tendrá al final del proceso, menos los 27 grados que teníamos de manera original. Muy bien, hagamos operaciones. Entonces 0 va a ser igual a 2.095 kilojoules grado centígrado por la temperatura 2 menos 188.55 kilojoules. Para la segunda operación tenemos que va a ser más 175.5 kilojoule sobre grado centígrado por la temperatura 2 menos 4738.5 kilojoules. No cabe, así que no lo vamos a poner en este caso. Despejemos la temperatura 2. Van a ser 4738.5 más 188.55. 4927.05 kilojoules. Y esto va a ser igual a 2.095 temperatura 2 más 175.5 temperatura 2 y temperatura 2 es factor común, entonces podemos agruparlos y pasar dividiendo. 177.595 kilojoules sobre grado centígrado. Vemos que en este caso nos va a quedar las unidades finales en grados centígrados, lo cual nos da un buen indicativo de que vamos siguiendo un procedimiento adecuado. Y el resultado final es de 27.743 grados centígrados. Es decir, al final de nuestro proceso, tanto el café como el aire llegarán a una temperatura final de 27.743 grados centígrados. ¿En cuánto tiempo se dará esta transferencia? ¿De qué manera se llevará a cabo? ¿Qué otros factores hay que considerar? Eso es lo que responde la transferencia de calor. Muy bien, dejamos hasta aquí esta sesión. Es para ver que, si bien la termodinámica nos puede dar el resultado final en un tiempo infinito, en estados de equilibrio, la transferencia de calor se va a encargar de ver todo lo que está relacionado con esta condición. Muy bien, finalizamos la sesión por el día de hoy.